Hola, hijos de Platón, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con nuestro recorrido a través de la historia del teatro, cerrando nuestro tema del video anterior. Así que si aún no lo has visto, no olvides revisar todos los videos que estaremos compartiendo a través de este medio. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y compartirlo. Así que comenzamos. Como ya vimos en el video pasado, el teatro clásico griego, o más específicamente el teatro de la antigua Grecia, es la cultura teatral que floreció entre los años 550 a.C. y 220 a.C., época en que las polis griegas comenzaron a caer bajo el dominio romano. Hoy nos toca cerrar el tema hablando del segundo género más importante del teatro griego, la comedia. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. y ya había sustituido a la tragedia como forma dominante. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes, principal exponente del género cómico. Su comicidad consistía en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas. Para Aristóteles, la comedia es retrato de los peores aspectos del vicio, una tacha vergonzosa que es risible, con la que busca producir los efectos contrarios a la catarsis. Luego apareció un tipo de comedia local llamada nueva. En las obras de Menandro, el gran autor de comedias nuevas, la trama gira alrededor de una complicación o situación que tiene que ver con amor, dinero, problemas familiares o similares. Y como pequeño dato curioso, ya que estamos hablando de la comedia y la tragedia, ¿sabes por qué universalmente representamos al teatro con estas dos máscaras? Pues estas son las máscaras del teatro, la tragedia y la comedia, íconos del teatro en todo el mundo. Una máscara con una expresión de chispeante alegría y la otra, por el contrario, hundida por la tristeza. Nos solemos referir a ellas como las máscaras del teatro griego, las máscaras de la tragedia y la comedia, o simplemente como las máscaras feliz y triste. Hoy en día este par de máscaras apasionadas simbolizan el teatro en vivo. Como ya hemos revisado, el gozo y la pena fueron dos aspectos de la condición humana que celebraron en el teatro clásico de Atenas, que fue la capital cultural, política, social y económica durante la Edad Dorada del teatro griego. Este primer periodo se denomina clásico porque comprende el teatro de las civilizaciones clásicas. De la misma manera que en Grecia aparece una rudimentaria representación teatral con motivo de las fiestas de la vendimia dedicadas a Dionisio o Baco, desde el sur de Italia primitiva se produjo el arte teatral romano. Esto sucedió a partir del año 272 a.C., cuando los romanos conquistaron Tarento, en el sur de Italia, con lo que entraron en contacto con las poblaciones griegas de la Magna Grecia. Avancillados de la cultura griega, nos encontramos con una serie de ritos religiosos inseparables de la realización del sacrificio, pero con aspecto teatral y dramático. Si bien al principio se asociaba a estos festivales religiosos a la naturaleza espiritual, esto pronto fue perdiendo lugar al incrementarse el número de festivales. Así, el teatro terminó convirtiéndose en mero entretenimiento. En Roma tuvo mucha más aceptación la comedia que la tragedia, sobre todo si la tragedia que ofrecían los dramaturgos era de temática griega, que no era representativa de la sociedad romana. El periodo de creación dramática romano empezó en el siglo II a.C. y estuvo dominado por las comedias de Plauto y Terencio, que eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Las obras se basaban en una intriga de carácter local. Se trataba de comunicarse con el público, por tanto, este se tenía que reconocer a través de las obras. Poco importaba que los personajes fueran griegos, llamados con nombres griegos, las situaciones eran romanas, y aunque las tramas no eran suficientemente consistentes y la sorpresa del desenlace no existía, el público la seguía con interés y con mucha atención. Alrededor del final del siglo II después de Cristo, el teatro literario entra en declive y es sustituido por otros espectáculos y entretenimientos más populares como las luchas de gladiadores o el circo.
donde se buscaba únicamente distraer al público. Con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo y la llegada del cristianismo, el teatro se deteriora aún más. El teatro clásico decayó en Occidente y no surgió hasta 500 años más tarde. Solo los artistas populares, conocidos como juglares y trovadores, sobrevivieron y proporcionaron un nexo de continuidad. Los orígenes del teatro medieval no son muy claros. Según parece, hay una ruptura de siglos entre este y las representaciones en el teatro romano y griego clásicos. Las opiniones de los primeros cristianos acerca del teatro son bastante negativas, y es posible que ello influyera en la práctica desaparición del mismo. La recién creada religión cristiana se hizo la enemiga acérrima de cualquier manifestación de los ritos y representaciones paganas, sobre todo en la así llamada Edad Oscura, que se extendió hasta aproximadamente el siglo IV después de Cristo. Los actores, los así llamados por la Iglesia hijos de Satanás, se iban marginando. Los teatros fueron cerrados y a los espectadores los llamaron las almas perdidas. En general, la persecución oficial del teatro, de los dramaturgos y de los actores continuó durante más de 1000 años. En el siglo XIV, la Inquisición comenzó a ocuparse oficialmente de todos quienes tenían algo que ver con el teatro, y los actores, al igual que los suicidas, se les negaba el derecho de ser enterrados en los cementerios y se les asignaba el lugar fuera del cielo después de su muerte. Es en esta época también cuando el teatro surge vinculado al culto religioso. La misa es en sí misma una representación dramática, una recreación simbólica de la muerte y resurrección de Cristo. Serán los clérigos los que creen los primeros diálogos teatrales, también conocidos como tropos, con los que escenificaban algunos de los episodios más relevantes de la Biblia. Estas representaciones se fueron haciendo más largas y espectaculares, dando lugar a un tipo de teatro religioso que fue el teatro medieval por excelencia. Poco a poco se fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este tipo de representaciones que, por razones de decoro, terminaron por abandonar la iglesia y comenzaron a realizarse en lugares públicos. En el siglo XIV, el teatro se emancipó del drama litúrgico para representarse fuera de las iglesias y evolucionó en ciclos que podían contar con hasta 40 dramas. Algunos estudiosos creen que los ciclos surgieron de forma independiente, producidos por toda una comunidad cada 4 o 5 años, en los que las representaciones podían durar de 2 días hasta un mes. Como los intérpretes eran aficionados y analfabetos, las obras se escribían en forma de copla de fácil memorización. En estas épocas podemos mencionar también a los juglares y los comediantes ambulantes, cuyo papel social e histórico fue de suma importancia en la vida de estas sociedades. Su sobrevivencia en esta época permitió posteriormente, junto con otros géneros artísticos, el renacimiento de las culturas occidentales. A pesar de la aparente hostilidad hacia las actuaciones itinerantes, la Iglesia fue altamente responsable del crecimiento del teatro medieval, ya que fue la Iglesia medieval misma la que requirió su servicio de dramatización de historias bíblicas dentro de las instalaciones de la Iglesia. No fue hasta los años 1200 cuando se llevaron a cabo dramas religiosos fuera de la iglesia, y de esta época cabe mencionar que en nuestra cultura mexicana aún sobreviven las ya muy clásicas y tradicionales pastorelas, que son una herencia y un vestigio de estos dramas y también de esta época. Finalmente, en el siglo XVI, el teatro medieval termina su reinado. Y bueno, amigos, con esto llegamos al Teatro del Renacimiento, una época determinante de grandes obras y creadores que serán el inicio de nuestro próximo video. Yo me despido deseándoles mucha fuerza, mucha salud y mucho arte este y todos los días. ¡Hasta la próxima!